Hoy nos metemos de lleno en un estudio muy detallado. Vamos a ver qué pasó con el patrimonio histórico-artístico de Jaén en una época, tremendamente convulsa. Sí, hablamos de la guerra civil y la posguerra inmediata, entre el 36 y el 45. Eso es. Y aunque el estudio es amplio, hoy nos vamos a centrar sobre todo en el principio, ¿verdad? En esos primeros momentos tan violentos del conflicto, en el verano del 36. Tenemos delante un trabajo académico potente, basado en archivo puro y duro. Exacto. La idea es intentar entender qué pasó con ese tesoro artístico, como se le llamaba, y por qué se perdió una parte justo al empezar la guerra. Vamos a basarnos, eso sí, estrictamente en la documentación que recoge la investigación, para ver esa primera oleada de destrucción. Perfecto, pues vamos a desgranarlo. El estudio arranca justo después del golpe de Estado, julio del 36, y describe cómo se desata en la provincia una reacción anticlerical muy fuerte, una ola de iconoclastia. Esto, ¿cómo fue en la práctica? ¿Qué pasó realmente? Pues básicamente en ese clima de vacío de poder del Estado, de revolución social que empezaba, muchos sectores populares, campesinos, obreros, vieron a la Iglesia y a sus símbolos como parte del enemigo, ¿no? Como representantes del viejo orden contra el que luchaban. Claro. Ya. Y eso llevó a ataques físicos, a iglesias, a conventos y a la destrucción de imágenes religiosas. Las fuentes hablan de una oleada iconoclasta, sí, con un pico justo después del golpe, en julio, y que luego siguió, aunque quizá con menos fuerza, hasta principios del 37. Y el estudio da ejemplos muy concretos, ¿verdad? Hay uno que la verdad impacta bastante. Lo del convento de la Merced en Jaén Capital, el 20 de julio del 36. Así es, un grupo de milicianos y vecinos entró en el convento. La excusa era buscar armas escondidas, que era algo muy recurrente, ¿sabes? Basado en viejos mitos anticlericales. Ya. La cosa se puso tensa, hubo un disparo, parece que accidental, que mató a un camarero joven que estaba ahí en el asalto, y la reacción de la gente fue brutal. Mataron a 4 misioneros claretianos. Madre mía. Y la inspección judicial que se hizo después encontró pruebas de que intentaron quemar el convento con gasolina, aunque no lo lograron del todo. Pero aquí viene lo interesante respecto a la destrucción del arte. A ver, ¿qué pasó con las imágenes? Pues que la violencia fue selectiva. Se centraron en la imagen titular de los claretianos, el Inmaculado Corazón de María, que era un símbolo muy directo de ellos, del clero. Ah, o sea, contra el símbolo de la institución. Exacto. Pero en cambio al principio respetaron otras imágenes que tenían muchísima devoción popular en Jaén. El caso más claro es el de Jesús Nazareno, el famoso abuelo. Entiendo. O sea, que no era un caos ciego indiscriminado, sino que, parecía seguir ciertas lógicas internas. Se atacaba lo que representaba al clero, pero se respetaba, al menos inicialmente, lo que era devoción más popular. ¿Y los incendios de iglesias? ¿También hubo esa selectividad? El estudio documenta incendios premeditados en varios pueblos, sí, y diferencia intenciones. Parece que algunos sí buscaban destruir el edificio por completo, pero otros quizás estaban más centrados en desacralizar el lugar, en quitarle su función religiosa. Un caso que está muy bien documentado es el de Arjona, entre el 23 y el 24 de julio del 36. Arjona. ¿Qué pasó allí exactamente? A ver, según los testimonios, que se recogieron sobre todo en la causa general, que bueno, hay que decir que son fuentes que el estudio maneja con cuidado porque vienen de la represión franquista. Claro, hay que tener en cuenta el origen. Exacto. Pues, según esas fuentes y expedientes militares, fueron grupos organizados de vecinos y milicianos del pueblo, algunos de sindicatos y partidos del Frente Popular, los que planearon y quemaron las 3 parroquias principales, Santa María, San Juan Bautista y San Martín. Planificado. Sí. Hay relatos muy gráficos. Cuentan cómo fueron hasta Andújar a buscar gasolina y cómo algunos lo vivieron casi como una juerga antes de prender fuego. Qué fuerte ese detalle. Esa mezcla de organización y casi de normalización del acto, ¿no? La pérdida artística tuvo que ser tremenda. Irreparable, vamos. Sabemos, gracias a los informes que dejó un cura de allí, Basilio Martínez Ramos, que se perdieron retablos, artesonados renacentistas de mucho valor, pinturas, esculturas, y algo crucial para la historia local, los archivos parroquiales. Los archivos. Siglos de historia del pueblo, documentos sobre los mártires de Arjona, todo quemado, una pérdida documental irrecuperable.
Y los edificios, claro, quedaron en ruinas. Entonces, si juntamos las piezas, vemos una mezcla, ¿no? Reacciones violentas, casi espontáneas, como quizás lo de la Merced al principio, junto a actos muy planeados, como lo de Arjona. Eso es. Una destrucción que a veces era selectiva, como vimos con el abuelo, respetando la devoción popular. Y una pérdida cultural y documental, bueno, inmensa. Todo en muy pocos días, al inicio de la guerra. Exactamente. Lo que el estudio revela es justo eso, la complejidad de esa violencia revolucionaria y anticlerical, que no se puede despachar con la etiqueta simple de turbas incontroladas. Claro, había actores concretos, a veces con nombres y apellidos en los documentos, había motivaciones distintas, ideológicas, sociales, rencores personales, quién sabe, y las consecuencias para el patrimonio fueron, pues eso, devastadoras. Desmonta un poco esa visión del caos ciego y apunta a las tensiones tan profundas que había, ¿no? Una inversión intensa, desde luego, en un pasado que está documentado pero que sigue siendo doloroso. La destrucción del patrimonio en Jaén, ese verano del 36, fue un fenómeno complejo, un reflejo de fracturas sociales y políticas muy hondas, y con un eco que llega hasta hoy. Y nos deja una pregunta interesante, yo creo, para reflexionar. El estudio se basa mucho en documentos que a menudo identifican a personas concretas que participaron en estos actos. ¿Sí? ¿Hasta qué punto analizar esas acciones individuales, esas microhistorias dentro de la gran oleada revolucionaria, nos puede ayudar a entender mejor la violencia colectiva en una guerra civil, más allá de las grandes narrativas, ¿no? Entender el detalle para comprender el conjunto. Algo así, es algo para darle una vuelta, creo yo.